En Danone tenemos la misión de nutrir, para darle alimentación, hidratación superior al mayor número de personas. Es One Planet, One Health. Tenemos 27 plantas de producción. Nosotros llegamos a más de 400,000 tienditas directamente. En este episodio de The Talent CEO, tengo el gusto de entrevistar a Silvia Dávila, quien es la CEO de Danone México, presidenta de Danone Latinoamérica y miembro de la Junta Directiva de Ecosistema Danone globalmente. Silvia es experta en la transformación digital, innovación y desarrollo de equipos. Es consejera independiente de GNC México, Betterware México Junior Achievement y vicepresidenta del Foro Internacional de Mujeres. Es un proceso de reclutamiento muy interesante porque incluso tienen que mandar TikToks de un poquito para ver su creatividad y entonces ir a solucionar algún reto de mercado. Entonces es un proceso de selección que entran 1,000 y nos quedamos con 30. Con el trabajo remoto en la competencia para el talento, de verdad podemos encontrarlo en cualquier país. Tener esos ojos frescos y después ya estar en posiciones de liderazgo a tan temprana edad cambia la dinámica para adentro, pero también para nosotros, porque nos dan perspectivas frescas de cosas que a lo mejor nos acostumbramos a ver. Imagino que es un gran reto lograr una transformación digital. Cuéntanos algunos éxitos. Mucho de la fórmula es siempre rodearte de gente que te inspire, rodearte de gente que te impulse a ser mejor, que te haga las preguntas difíciles y idealmente gente que sea más. Cuéntanos, Silvia, a través de todas esas experiencias, ¿qué has aprendido sobre el talento que casi nadie más en tu industria sabe? Para mí, somos una organización de 15,000 personas. Realmente nosotros somos una empresa de gente. Nuestra labor más importante es reclutar, retener y desarrollar el mejor talento posible. Para Danone para el mundo Danone somos el país más grande en términos de número de gente. Entonces te podrás imaginar que nuestras conversaciones de gente, para mí es lo más importante. Yo creo que mucho de la fórmula es siempre rodearte de gente que te inspire, rodearte de gente que te impulse a ser mejor, que te haga las preguntas difíciles y idealmente gente que sea más talentosa que tú. Entonces no tener miedo a tener equipos que te reten, no tener miedo a tener equipos que pongan una diferencia en tu línea de pensamiento. Eso es como una de las cosas en las que he creído firmemente desde hace muchos años y siempre busco tener al mejor talento conmigo y no nada más para que se quede conmigo, sino para desarrollarlos. Orgullosamente México también es una máquina de generar talento para el grupo a nivel global. Se me acaban de ir 3, ahora tengo que volver a llenar las posiciones, pero los exportamos. ¿Qué te digo? Son muy buenos. México, el exportador de talento alrededor del mundo. Sí, Increíble. eso me encanta, me encanta. Me duele cuando se me van porque otra vez es curvas de aprendizaje, pero me llena de orgullo que estén tomando posiciones más importantes. Yo creo que toda la tendencia ahora con el trabajo remoto en pues, la competencia para el talento, de verdad podemos encontrarlo en cualquier país. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando hablas de México siendo el país número 1 para Danone en términos de la plantilla, ¿han desarrollado algo en la gestión de este talento a través de tecnología o cuáles son algunas de las estrategias que han desarrollado en México que luego también exportan alrededor del mundo? Mira, tenemos muchísima gente porque tenemos una base productiva muy amplia. Tenemos 27 plantas de producción y también tenemos una bajada al detalle. Nosotros llegamos a más de 400,000 tienditas directamente. Eso requiere mucha gente en lo que es la operación. Hoy justo en la mañana estaba desayunando con nuestro grupo, digamos, de semillero de desarrollo. Nosotros le llamamos Gen D, que es la generación Danone. Entonces es un proceso en el cual reclutamos entre 20 y 30 jóvenes que no necesariamente es su primera experiencia laboral. Algunos sí, algunos no, pero es una generación que siempre tenemos como nuestro pool de 30 que entran una vez al año y los tenemos circulando por todas las áreas. Entonces es un grupo de liderazgo acelerado en el cual incluso gente que entró a la compañía también puede ser que estén en niveles chiquitos,
pueden acceder a ser parte de la generación Danone por el tratamiento que les damos de acelerado liderazgo. Entonces, justo esta mañana estaba desayunando con 6 de ellos que me estaban contando cómo iban sus primeros 2 meses. Y entonces es un proceso de reclutamiento muy interesante porque incluso tienen que mandar TikToks, un poquito para ver su creatividad y entonces ir a solucionar algún reto de mercado. Entonces es un proceso de selección que entran 1000 y nos quedamos con 30, pero también cómo han sido sus primeros meses. Tener esos ojos frescos y después ya estar en posiciones de liderazgo a tan temprana edad cambia la dinámica para adentro, bueno, para ellos por supuesto, pero también para nosotros, porque nos dan perspectivas frescas de cosas que a lo mejor nos acostumbramos a ver. Eh, Fantástico. Entonces, ese es uno de los ejemplos que te puedo dar de nuestra generación D y lo cerca que los tenemos del negocio. Excelente. ¿Y qué tipo de tecnologías has incorporado dentro de Danone para ayudar en este tipo de desarrollo de talento o el reclutamiento o la selección o retención de talento? Mira, bueno, obviamente un reclutamiento mucho más automatizado, donde no todo sea manual. Utilizamos mucho la tecnología y te decía, desde el proceso de cómo incorporan su información hasta cómo les vamos agendando sus entrevistas y sus siguientes procesos para poder, bueno, digamos, los descartes de selección. Tenemos Ujú. mucho de nuestros programas de entrenamiento, partes son presenciales, pero tenemos toda una plataforma de entrenamientos, unos que son obligatorios, que son todos los tecnológicos y son de entrada, pero también muchas, digamos que la mitad de nuestras plataformas de entrenamiento viven en un ambiente digital. Entonces hay mucho contenido disponible y hay ciertos que son obligatorios que se complementan con presencial. Pero a diferencia de los entrenamientos anteriormente, donde era básicamente presencial y complemento, ahorita lo estamos haciendo invertido. Entonces, con eso podemos dar muchas más horas de entrenamiento a la gente, disponible evidentemente 24/7, y cuando haces el refuerzo presencial ya lo haces con experiencias. Entonces sí cambia la dinámica. Yo creo que la hace dinámica más rica. Y hace rato lo que comentabas, también es sin fronteras, porque entonces esto ya se puede hacer en ciertas regiones. Después, aparte de eso, logramos tener unos intensivos en ciertos temas. Pero entonces hemos evolucionado mucho en reclutamiento y en entrenamiento, digamos, para desarrollo y retención del talento. También con la retención tenemos una forma, un sistema de posteo de puestos donde la gente se haga responsable también de su carrera y empezar a buscar cuáles son las experiencias que quiere tener para el siguiente puesto al que aspira. Y también plataformas digital para todo el manejo de desempeño, para que siempre estar disponible cuáles son las capacidades que la gente tiene y las capacidades que tiene que desarrollar. Entonces, digamos que son modelos híbridos, pero donde la tecnología te ayuda para que todo el mundo esté hablando con la misma plataforma y tenga la misma base de conocimiento. Y es interesante que menciones que antes lo presencial fue lo principal y reforzado por la parte de digital y ahora es completamente al inverso. Y mira, Ahora, esto lo generó la ajá, pandemia, por supuesto, ¿no? claro. Porque no había otra opción. O sea, dejabas de entrenar a la gente. Yo creo que el primer año sí entramos en un momento de cómo mantenemos la operación. Entonces yo creo una de las cosas que tuvimos que cambiar para el segundo año de pandemia era ya, this is life. Entonces, ¿cómo le seguimos? Porque el primer año era más conversaciones de operatividad y ahí trabajamos mucho en conexión, sentido de pertenencia, dinámicas para que la gente no estuviera, vimos que trabajaban muchas horas, entonces cómo empezaban a tener pues, problemas de estrés, cómo podían hacer todas las estrategias de mindfulness. Entonces, como que fue la primera parte y aprendimos a través de contenido no funcional el que, esta es una forma de entrenar mucho más eficiente. Entonces, eso es uno de los regalos, si le podemos decir así, pero de los aprendizajes más bien que nos dejó el trabajar completamente remoto por unos muchos meses.
Claro, y estamos hablando de 15,000 personas y la gran mayoría, más del 90%, están en campo, están en las rutas, ¿verdad? Están vendiendo, no estaban trabajando en la oficina frente de una computadora, ¿verdad? Bueno, eso es cierto. En nuestro caso, el 90% de nuestra gente está trabajando en la calle y nunca, o en las plantas, nunca dejamos de trabajar. Nosotros no paramos la operación un solo día, pero sí teníamos una parte importante de la plantilla, como un 8 o 9%, que entraban dentro del terreno de vulnerables. Entonces, que no los Ujú. podíamos, que los teníamos que tener en su casa y no era gente que pudiera trabajar virtual. Entonces había mucha gente que estaba en la plantilla, pero que no podía ir a trabajar. Entonces incluso nosotros tuvimos que hacer mucho reclutamiento para cubrir posiciones. Claro, claro, porque pues durante la pandemia fueron productos de la primera necesidad y no Sí, ¿no? podían parar. Reinventarnos todo el tiempo. Fue un proceso de acelerada reinvención. Claro. ¿Y cómo aseguraron que esta tecnología, estas herramientas, sí llegaban a la calle? Porque muchas veces yo creo que las empresas invierten en muchas capacitaciones digitales, plataformas, software para el corporativo, pero luego a lo mejor para bajarlo a nivel del operador en la planta o bajarlo a nivel de un vendedor en la calle, allá es donde tienen que hacer otro tipo de estrategia. Cuéntenos cómo lo Ese resolvieron. sigue siendo un reto, ¿verdad? Eso sigue siendo un reto a la fecha. Digo, la gente tiene smartphones y tienes que hacer contenidos que son contenidos diferentes a un entrenamiento tradicional. Son como bite-size training. Ahora, Ujú. nada compensa con el trabajo que hacemos, seguimos haciendo, porque todo el mundo, toda esta gente que sale a campo tiene una base y tienen un depósito o están saliendo de una fábrica. Entonces, nunca podemos reemplazar ese contacto uno a uno y ahí es donde tienen acceso a tecnología. Pero entonces tienes mensajes que se pasan bite size, lo que puedes pasar por un teléfono, y refuerzo en los sitios en donde convergen con apoyo tecnológico para sus managers. Pero ahí sí tu entrega es una entrega híbrida, donde tienes el apoyo digital, pero una persona que lo pueda hacer llegar. Todavía el que podamos bajar 100% contenido digital a las 15,000 personas, todavía no estamos en esa etapa. Mm. Pero bueno, han hecho grandes avances, según lo que yo escucho. Sí, no, de que el mensaje baje de la misma manera y que hagamos, entendamos cuál es el idioma en el que se baja, con la cantidad de información en la que se baja, ser mucho más selectivos otra vez, como si fuera, antes hacíamos comerciales de 40 segundos y eso era normal. Ahora en plataformas digitales tenemos que aprender a bajar mensajes en 6. Bueno, es cierto. Ahora, pues, el attention span, ¿no? Se ha acortado bastante por las nuevas tecnologías y Sí, se sí, sí, tiene entonces que. tienes que aprender a ser mucho más preciso, mucho más sucinto en tu comunicación. ¿Y cuál ha sido para ti en toda esta parte de transformación digital? ¿Cuál ha sido el mayor reto? Porque imagino que con una empresa que tiene presencia en más de 100 países, ¿no? Con 15,000 colaboradores en solo México, con 27 plantas, imagino que es un gran reto lograr una transformación digital. Cuéntanos algunos éxitos y algunos aprendizajes que has tenido sobre esto. Te podría decir, lo que ha sido relativamente fácil es lo que tiene que ver con la escucha al consumidor y la comunicación más directa con el consumidor. Ujú. Entonces, no fácil, pero en todo el journey, el poder tener una conversación y escucha activa que influye muchísimo en nuestros calendarios de innovación. Entonces, poder aprender y ser muy ágiles con las tendencias que escuchamos o con lo que el consumidor nos está pidiendo. Nosotros somos muy rápidos en innovar, porque básicamente cuando eres un producto perecedero, sabes si funciona algo muy rápido, si no, se te convierte en basura y Ujú. eso es inaceptable.
Entonces tenemos que estar en continuo proceso de aprendizaje y escuchando las nuevas tendencias. Entonces, de repente, ser mucho más activos en los probióticos, hablar de los probióticos que tenemos en nuestros productos, cuando la gente estaba muy preocupada por su sistema inmune, por su salud gastrointestinal. Cambiar de tamaños cuando la gente salía poco a la calle, ¿no? Entonces, antes nada más teníamos bebibles de 220 mililitros, cuando la gente vivía en su casa todo el tiempo y no salía, empezamos a lanzarlos de 1 litro. Funcionaron durante la pandemia, después los tuvimos que eliminar, pero en ese momento funcionaban y eran las cosas que innovábamos. En el caso somos hemos sido lo más proactivos en la categoría de plant-based y todavía en la escucha del consumidor donde el sabor no les encantaba, acabamos de lanzar un producto que se llama Bye Bye Moo, donde se parece muchísimo al organoléptico que estás esperando en la leche. Entonces, toda esta escucha activa, y es a través de puras tecnologías digitales, es que se ha traducido en innovación y en comunicación que el consumidor activamente nos está hablando. La parte que ha sido más complicada, y te digo, la segunda parte más ha sido toda esta parte de la evolución de entrenamiento y reclutamiento. La parte más complicada es cuando tiene que ver que tenemos muchos sistemas en la compañía, porque veníamos de ser 3 negocios casi independientes. Entonces, Ujú. eso que no ve nadie, que no ve el consumidor y que lo vemos internamente de conectar todos los procesos, esa cocina nos ha costado mucho trabajo. Claro, claro, porque pues o sí, cuando estás en el mercado de productos de consumo que se consumen diario, pues tienes que escuchar, tienes que innovar, si no, pues no puedes ser competitivo. Sin embargo, luego es mucho más difícil de arreglar como el avión, ¿no? Y arreglar el motor mientras estás volando, ¿verdad? Así al nuevo consumidor Tal para... cual, lo dices perfecto. Y entonces imagino que además de unir varios negocios que tenían sus propios sistemas, también tenían que unirse pues entre pues, la producción, la cadena de suministro, la parte comercial, ¿verdad? Para tener esta información fluyendo de una manera que les permitía tomar decisiones en tiempo y forma. Tal cual, tal cual. Digo, independiente, las plantas siguen siendo independientes porque obviamente operan con distintas tecnologías. Mucha de nuestra distribución sigue siendo independiente porque una es distribución fría y otra es distribución que le llamamos en seco. Pero que tuviéramos el mismo sistema de planeación de la demanda, de manejo de nuestros sistemas financieros y de suministro, es la parte, yo le digo, la parte no sexy del trabajo. La parte no sexy, pero la parte que te da los datos para tomar las decisiones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces uno tiene que trabajar en lo sexy y en lo menos sexy al mismo tiempo. ¿Y qué ha sido algún aprendizaje o pues alguna experiencia de cómo gestionar este cambio? Porque algo que también nosotros vemos es cada vez que introduces un nuevo sistema, un nuevo proceso de hacer las cosas, a lo mejor en el mismo sistema, pero algo nuevo, allá lo que siempre encontramos es la necesidad para gestionar este cambio, porque la tecnología, pues ya, check, está. Lo que, como lo que tienes que trabajar es la adopción. Estás hablando de 2 temas. Uno, que es siempre el proceso de adopción a tablas dinámicas. Hay un ejemplo divino que tengo. De repente, cuando empezamos a hacer cubos de BI, estábamos viendo las necesidades de varias áreas y poniéndolas juntas, que siempre estaban sentadas en distintos lados. Y llega la persona que me lleva todo el diseño de los nuevos analytics. Y llega y me dice, Silvia, tengo solicitud de 87 reportes de ventas. Y yo es, no necesito, ¿tú crees que necesitamos diario 87 reportes de ventas?
Y era que cada área había hecho su carátula distinta, y en la compañía teníamos corriendo 87 reportes de ventas. Entonces era desde, ¿no? Un overhaul de todo, con cuántos vamos a acabar, ¿no? Ya no me acuerdo con cuántos acabamos, si con 4 o 5, pero era buscar de todas las áreas qué es lo que veía una área que no veía la otra, cómo debería estar la carátula, porque si no hacíamos ese trabajo de alineación, el que llevaba su único reporte que nada más lo veía esta persona, iba a extrañar ese KPI que estaba utilizando. Entonces, eso te lo pongo un ejemplo porque el número lo tengo muy cerca de mí cuando llega esta persona con los ojos. ¿Tú sabías cuántos teníamos? Y yo, ni idea. 87. Oh my God. Entonces es decir, ok, creo que tenemos que hacer algo diferente. Y eso es el área de ventas, nada más de los reportes de la venta diaria. Así nos hemos ido encontrando eh, oportunidades de simplificación y oportunidades de alineación. Pero te digo, todo esto requiere un montón de trabajo que no se ve, ¿no? Hasta que lo logras y dices, ah, no sabía que me podía ahorrar este tiempo con este reporte. Es una maravilla. Pasar el proceso es bastante doloroso. Antes de seguir, te invito a suscribirte a The Talent CEO. Si estás construyendo un consejo, una empresa, liderando un equipo o buscando inspiración para tu carrera, este podcast es para ti. Volvemos con más de esta historia que vale la pena escuchar completa. Claro, pero bueno, como tú bien dices, la empresa estaba funcionando, estaba operando con 87 reportes y esta pobre persona que lo estaba generando diariamente probablemente lo estaba haciendo durante meses, años, y hasta que se escaló al nivel de la CEO para decir, a ver, eso es insostenible, ¿no? Que se tomaron las decisiones de, ok, hay que homologar. Seguramente se les ocurrió a esta persona la misma idea hace mucho tiempo, ¿verdad? Es que no era una Pero... persona, el problema es que cuando no tienes un Ah, sistema, tienes varias personas generándolos para distintos grupos. Entonces, más bien era hasta que los vimos todos juntos, fue que nos dimos cuenta, wow, creo que podemos wow, ok. hacerlo diferente. Nadie Ok. tenía visibilidad de que existían tantos, pero eso es muy interesante porque tienes que, el generar esta confianza de un grupo de trabajo donde todo tengamos la misma forma de ver las cosas y que tengamos la misma fuente de información, es al mismo tiempo muy liberador porque te da un marco de referencia para la organización. Entonces, esa evolución que ha sido, pues básicamente con tu pregunta, ¿en qué te ha ayudado la tecnología? Hay un mar de datos y todas las compañías tenemos un mar de datos. Lo que no tenemos necesariamente es la habilidad de ser analítico con los datos y que los datos te arrojen realmente accionabilidad. Entonces, para lo que hemos utilizado la tecnología no es para buscar necesariamente homologación, ese no es el fin. El fin, a través de la homologación, hemos llegado a generar mucha más accionabilidad. Entonces, eso Ujú. es lo que hemos estado buscando, que no estemos nadando en data, sino que estemos generando esos insights que puedan cambiar tendencia o que puedan cambiar dinámicas. Hablas de un tema bien importante, ahora con los datos siendo el nuevo petróleo, ¿no? Y con la tecnología omnipresente en cualquier parte de tu vida, incluso si estás en las rutas entregando el producto, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado las competencias que están buscando o que están desarrollando en su talento? Uno de estos acabas de platicar, pues no quedarte paralizado por tantos datos, ¿no? No tenemos tiempo para análisis, parálisis y 87 reportes no accionables. Necesitamos 4 o 5 que me van a decir qué hacer hoy antes de que la información esté vieja, ¿no? Aparte de esta habilidad de interpretar los datos, ¿qué otras, qué otras competencias están buscando o cómo este mundo ha cambiado debido a pues, la omnipresencia de la tecnología en el trabajo?
Mira, ahorita, justo hace rato me preguntabas, ¿cómo baja la información a campo? A través de este manejo de la información de ventas, a través ya de cubos de información. La persona líder de una zona, eso sí puede, ve él en su teléfono, cómo va la venta de su zona, de su vendedor, y cómo va, por ejemplo, en el referenciamiento de cada uno de nuestros SKUs. Inmediatamente en el teléfono y en vivo puede ver qué está pasando en su zona y tomar decisión inmediatamente. Al mismo tiempo, nosotros tenemos este, un monitoreo en tiempo real de dónde están todos nuestros camiones y todas nuestras camionetas y qué porcentaje de avance de su ruta están teniendo. Nosotros podemos hablar con nuestros operadores todo el tiempo, porque todas las cabinas tienen forma de comunicarnos con ellos. Ujú, Entonces, ujú. son dos formas donde no nada más es para monitoreo del negocio, es también para seguridad de la gente. Nosotros sabemos en dónde están y si tienen alguna necesidad de hablar directo con la torre de control, pueden hacerlo desde su cabina, no necesariamente desde el teléfono. Entonces, te doy dos ejemplos de cómo el manejar esta información de cubo ha cambiado la dinámica, tanto para un jefe de distrito como para un operador que esté en comunicación constante. Súper. Entonces, bueno, los jefes de distrito, sí, a través de su celular, que es básicamente su principal herramienta, porque creo que no tienen tiempo para sentarse en su escritorio, abrir grandes pantallas para hacer el análisis, están operando. Entonces, ellos tienen esta información en tiempo real y pueden con esta información asegurar que su equipo esté seguro, también ayudarles con cualquier problema, también poder tomar decisiones comerciales, ¿no? De qué tengo que hacer para crecer el negocio. Tal cual. ¿Y qué opinas ahora con pues, las últimas tecnologías, con Generative AI, con lo que está pasando con ChatGPT? ¿Crees que tecnologías así podrían ayudar en no solamente como el análisis de esta información, pero en la comunicación en tiempo real de esta información a cada uno de los 15,000 personas que están en campo? Mira, justo estaba teniendo una reunión como el uso de metaverso en manejo de fábricas y en mantenimiento cambia muchas de Mm, las dinámicas. Ya tenemos entrenamientos hechos a través de poder interactuar en el metaverso para la optimización o para el mantenimiento de una máquina. Súper interesante. Estamos todavía en pininos, estamos empezando a explorar, pero ahí me encantó cómo ya lo tenemos en ciertas maquinarias y en ciertos procesos de mantenimiento, de cómo entrenar a operadores con la utilización de 3D y metaverso, el poder hacer actividades de ajustes de máquinas, mantenimiento. Entonces, en lugares donde son de repetición, ya estamos empezando a utilizarlo. ¿Hasta dónde nos va a llevar? Yo creo que es asumir que alguien lo sabe, más bien tienes que estar en activo aprendizaje de cómo lo vas a utilizar. Eh, el uso de ChatGPT o de inteligencia artificial es una conversación que estamos teniendo de cómo incorporarla. Lo estamos empezando a utilizar en áreas de recursos humanos para preguntas frecuentes, para eh, un poquito más parecido a un chatbox, pero chatboxes inteligentes, pero es un proceso todavía que estamos aprendiendo cómo se utiliza. Y no nada más lo queremos utilizar en la operación, sino cómo influye en la cadena de suministro. Es muy claro que hacia adelante necesitamos mucha mejor tecnología en todo el manejo de suministros, o sea, desde cómo vamos a hacer trabajo mejor con nuestros lecheros, ¿no? Para que puedan utilizar a través de información, estamos haciendo trabajo de genética, de que puedan mejorar la calidad de sus vacas para que mejore su rendimiento, para que también qué es lo que comen. Entonces ya empezamos a utilizar desde análisis
por vaca para ver cómo su ingesta y eso cómo traduce en una mejor calidad de leche y una mejor producción. Entonces empieza a entrar en ciertos lugares del negocio, pero es una evolución constante. Entonces, quien diga que ya sabe cómo utilizarlo, que me diga, porque creo que todos estamos en menor o mayor manera involucrados en una evolución del trabajo que creo que nunca la habíamos visto, ¿no? Estamos viviendo lo que va a ser el futuro de la revolución industrial, lo que era la revolución industrial ahora en la definición de los nuevos trabajos, ¿no? Estaba platicando con, bueno, estadísticas que sacaron Manpower y otros analistas de los trabajos que va a haber en 2030, el 70% de ellos no existen todavía. Entonces, es una continua evolución de la forma en la que vamos a estar trabajando. Sí, justo. Muchas de las empresas con las cuales yo hablo, los CEOs que yo hablo, dices, sabes que no sabemos qué va a pasar, pero lo que necesitamos asegurar es que estamos contratando personas que son adaptables, que son resilientes, que están capaces de reinventarse, de aprender nuevas cosas, porque ya, como el ritmo va a acelerar. Ese es el brief, Vera. O sea, la única constante es el cambio y eso es lo único que tenemos que ver. Y hablando un poco más de talento, ya nos dijiste que lograste a convertir los 87 reportes de ventas a 4 o 5. ¿Cuántos reportes de talento tenías tú? ¿Y cuáles te han sido funcionales para qué KPIs traqueas día a día para asegurar que estás dando como el mismo rigor y el mismo análisis accionable en temas de talento que lo haces para el PNL o las ventas? Tenemos nosotros un sistema muy robusto y es global en términos de cómo generamos, cuáles son las expectativas que tenemos con respecto a la gente. Entonces, todo mundo tiene que llenar sus compromisos y de hecho los tenemos que tener llenos para el 30 de marzo y aprobados por todos los jefes. O sea, tenemos como mucho rigor en la metodología de cómo establecemos los objetivos y es un objetivo cascadeo, o sea, cuáles son los objetivos a total compañía, los numéricos, cuáles son los objetivos y el rol de cada uno de los países. Después eso lo bajo a cuáles son los objetivos de cada una de las áreas y cuál es su contribución a lograr los objetivos de la compañía y bajarlo a cuál es mi contribución individual para poder llegarlo. Entonces, este sistema de cascadeo, primero es un sistema de cascadeo y después es un sistema de abajo hacia arriba, de cómo logras a través del agregado de la gente. Entonces, tenemos un proceso riguroso de la gente tiene que tener cerrados sus objetivos y platicado con sus jefes hasta tal fecha, después a mediados de año tenemos conversaciones de desempeño, a finales de año tenemos conversaciones de resultados finales y se vuelve y se empieza el ciclo. Y también de forma muy robusta en principios de año, hacemos evaluaciones de talento. Yo me involucro, a nivel global nos involucramos digamos, de las posiciones que nosotros les llamamos los ejecutivos a nivel global de la compañía, que son 300 personas. Uh-huh. A nivel Latinoamérica, yo me encargo de ver la calibración y la evaluación de todos nuestros directores. Entonces, a nivel y así todas las áreas vamos viendo, pero siempre lo vemos cross-funcional. Entonces, es un proceso muy, muy robusto. Donde todos los gerentes tienen un rol en el desarrollo de su equipo. Y vemos no nada más, digamos, los resultados de la persona, sino cuáles son sus planes para desarrollo. O sea, las dos cosas hablamos. A nivel de la empresa, ¿cuáles son algunas de sus iniciativas top para el resto de este año 2024 y cómo dependen de tener el talento correcto? Mira, nosotros en Danone tenemos la misión de nutrir, ¿no? Va a darle alimentación, hidratación superior al mayor número de personas. A través, o sea, esa es nuestra visión es One Planet, One Health, reconociendo, entonces nuestros KPIs siempre van a tener que ver
con qué es lo que hacemos por la alimentación, ¿no? La calidad de nuestros productos, nuestras ventas, nuestra participación de mercado, nuestra rentabilidad y al mismo tiempo nuestra conciencia social y lo que entregamos en términos de responsabilidad social, ecológica y responsabilidad de gente. Esos son los tres ángulos. Entonces, desde los dos pilares medimos a la gente. Entonces, cuando tú me dices qué iniciativas importantes tenemos nuestras iniciativas por crecimiento de nuestros compromisos en términos de crecimiento de utilidades y nuestros compromisos socioambientales. Entonces, proyectos importantes, ahorita tenemos iniciativas sabrosas que puedes encontrar en el Anaquel. Acabamos de lanzar Bye Bye Mu, acabamos de lanzar o relanzar Bonafont Naranja, también lanzamos un Bonafont sin etiquetas, ¿no? Completamente limpio el empaque y estamos en continua renovación en Danone con la categoría de griegos. Te podría decir, esas son las áreas de producto en las que estamos innovando. Por el lado social, estamos haciendo mucho trabajo en el lado de agua, un compromiso muy fuerte hacia metano y CO2 y plásticos, muy activos en la recolección de plásticos. Y también creo que leí en algún artículo suyo de que estás muy, muy enfocada en temas de diversidad e Sí, claro, inclusión. ese es mi tema pasión, Vera. ¿Qué cosas o qué KPIs traqueas o qué iniciativas tienen al respecto para promover la diversidad e inclusión? Yo estuve trabajando con varias empresas, llevamos 2 años y medio que desarrollamos por petición del Consejo Coordinador Empresarial y este Pacto Mundial. Hicimos un esfuerzo tripartita, yo lo lideré con mi equipo alrededor de generar las guías de diversidad e inclusión. Entonces, estas guías de diversidad fue un trabajo donde tuvimos más de 70 actores, muy cercano al trabajo con Manpower, con Pepsi, con Coca-Cola, con AT&T y con Softec, donde como líderes de mesas desarrollamos estas guías, que son 19 guías. Tenemos ya casi de 200 empresas que las están adoptando. Y nosotros, desde Danone, bueno, yo tengo una persona que está todo el tiempo asignada en trabajar con las empresas para su proceso para asesorarlos en su proceso de adopción. Entonces, obviamente, cuando eres vocal al respecto, pues la casa la tienes que tener en orden, ¿no? Entonces, obviamente estoy en el Comité Global de Diversidad de la compañía, pero siempre elevando la vara a través de influenciando otras empresas y también es algo que llevo con mis proveedores, ¿no? Entonces, ¿cómo están mis proveedores en el proceso de las guías? Y para darte otro ejemplo, Pepsi, que fue una de las compañías que estuvo muy activa en el proceso de diversidad, ahorita trabajamos de talento ida y regreso. Entonces hay gente de Pepsi trabajando acá, hay gente nuestra trabajando con ellos para tener las mejores prácticas de recursos humanos que podamos compartir. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y dónde podemos encontrar más información de Danone, tus iniciativas de diversidad e inclusión sobre ti? Ay, te mando el QR code, o sea, es tal cual, te mando el paso a las guías y mientras más gente lo vea y más las adopte, ojalá y podamos mover la aguja en este país que tanto lo necesita. Pues muchísimas gracias por compartir tus objetivos. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo en alianza con otras empresas líderes del país para promover diversidad e inclusión, no solamente en las empresas, pero en la vida en general. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por escuchar. Y bueno, todos tenemos un granito de arena que poner para comer saludablemente, obviamente lo tengo que decir, para mover la conversación y hacer un suelo parejo para que hombres y mujeres puedan ser exitosos y también no esperarse las grandes iniciativas que vengan de otro lado para mejorar nuestra salud y nuestro planeta. Todo lo que cada uno podamos hacer hace la diferencia.
Desde separar tu basura le haces la diferencia a la gente que vive de separar la basura. Desde consumir menos agua en tu baño. Todas estas pequeñas cositas es creo que un acto de cuidado que todos tenemos que tener. Y entonces esa sería mi invitación. Muchas gracias por recordarnos cómo podemos aportar nuestro granito de arena diariamente, porque al final del día eso es lo que suma al cambio que todos estamos esperando. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Vera, gracias. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.